Hola, qué bueno verles un domingo más, contento de recibirles, muy feliz de una nueva oportunidad de estar juntos. Quiero saludar también a la gente allá en Barquisimeto, en el campus Gran Versalles. Gracias por estar aquí, qué bueno que has venido en el día de hoy. Y estamos en la última parte de la serie Dios aún está en control. Y no sé si ustedes recuerdan que yo les decía, esta palabra aún está puesta a propósito allí. Nosotros podemos decir, Dios está en control, pero hay momentos en nuestra vida donde pareciera como que, hey, ¿qué le pasó a Dios aquí? ¿Alguna vez ha visto un accidente? ¿Alguna vez ha visto una situación, país, una situación personal? Y se ha preguntado, pero ya va, ¿y dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? ¿Y por qué Dios permite esto? Cuando la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Entonces viene la palabra aún está intencional. Él, aun cuando tú creas que no está allí. Y hay algunas cosas que hemos aprendido. La primera vez que nos vimos para esta serie aprendimos, podríamos ser consumidos por la ansiedad o podríamos aprender a orar hasta que venga la paz. Y hablábamos acerca de, hey, vamos a orar hasta que venga la paz. Y luego también aprendimos que cuando entregamos el control de nuestros planes, tesoros y ambiciones, estos pierden el control en nuestros corazones. ¿Recuerdan la escalera la semana pasada, no? ¿Lo recuerdan? Hey, ¿dónde está tu pared? ¿Cuál es tu pared? Y cuando todo está apoyado en lo que Jesús hizo por nosotros, entonces estamos entregando el control. Mi confianza no está ni en mi dinero, mi confianza no está en mi posición, mi confianza no está en mi profesión, mi confianza está en Jesús. Y allí entonces la ansiedad se va. Y recuerdan la manera en que íbamos a orar, no es simplemente pedirle a Dios por lo que necesito. Sí, tú le vas a decir, Señor, necesito esto, pero también le vas a expresar qué hay detrás de esa necesidad. ¿Hay acaso miedo, ansiedad, sentido de pertenencia? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasaría si Dios no te diera aquello por lo cual tú estás pidiendo? ¿Qué ocurriría en tu vida? Es más, muchas veces muchos temen orar a Dios y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque pensamos, hey, ¿y qué tal si la voluntad de Dios no es lo que yo quiero? No, que no se haga la voluntad de Dios, que se haga lo que yo quiero. Pero ¿saben cuál es el mejor lugar donde podemos estar? En el centro de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Mi voluntad no es buena, porque hay muchas cosas que yo quiero hacer y que no necesariamente van a terminar bien. Mi voluntad no siempre va a ser agradable, porque puedo que me esté llevando por encima a otros. Mi voluntad jamás va a ser perfecta. Así que, hey, ¿qué es colocar la escalera en la pared correcta? Es renunciar a una vida autodirigida y comenzar a vivir una vida que Él dirige, ¿ok? Y hoy yo quiero hablarles de dos personajes muy importantes dentro de las Escrituras. Uno de ellos es el rey David. ¿Han escuchado hablar acerca de David? Sí, quizás escucharon hablar de David y Goliat, ¿lo recuerdan? Bueno, ese niño que derrotó al gigante un día se convirtió en rey. Y quizás ustedes no lo saben, algunos no lo saben, pero ese niño que se convirtió en rey un día, entonces él construyó la ciudad más importante, más deseada del mundo para la gente viajar. ¿Saben ustedes cuál es la ciudad que más gente, de acuerdo a las encuestas que se han hecho, desea conocer? Que más gente en el mundo desea conocer es la ciudad de Jerusalén. ¿Y saben quién construyó Jerusalén? La construyó el rey David. David construyó esa ciudad. Así que David hizo muchas cosas, pero una de las cosas grandes que David hizo fue mostrarnos su humanidad. Y para muchos, yo he preguntado a muchos creyentes, mira, ¿cuál es tu personaje favorito de la Biblia? Algunos hablan de Pablo, otros hablan de Pedro, otros hablan pero ¿sabe cuánta gente dice, wow, mi personaje favorito de la Biblia es David? Y cuando le pregunto, ¿por qué razón es David? Por los salmos. Cuando yo leo los salmos, las oraciones que David hace, yo me relaciono tanto con David, porque David muestra su humanidad
en su vida. Piensen en esto. Moisés abrió el Mar Rojo. Moisés, vieron miren, las plagas de Egipto. Él fue quien por su mano las declaró. Y hizo tantos milagros. Abraham vio tantas cosas. Pero piensen algo. ¿Cuántos milagros hizo David? Ninguno. No hay registrado ni un solo milagro en la Biblia de David. Piensen en algo sobrenatural que David haya hecho él. No, nada. Porque aún matar a Goliat dependió de la habilidad que él tenía. Porque él mismo dijo, no, mira lo que yo hago. David fue un hombre que no hizo ningún milagro. Sin embargo, ¿por qué nos sentimos tan atraídos a la vida de David? Porque él muestra mucho del carácter del ser humano, sus altos y sus bajos. Y en una de sus oraciones, David entonces habla acerca de su dolor. Y hay algo poderoso en esta pregunta. ¿Puedes seguir teniendo fe en Dios como tu Padre Celestial personal cuando no hay absolutamente ninguna evidencia de que esté actuando en tu vida, en tu país, y pareciera en algunos momentos que en nuestro mundo? ¿Puedes seguir teniendo fe aun cuando no estés viendo grandes milagros? ¿Y sabe qué ocurre con mucha gente religiosa? Que necesitan ver muchos milagros para seguir teniendo fe. Y muchos necesitan cada semana como reforzarse de cosas magníficas. Pero ¿qué tal cuando no hay grandes cosas ocurriendo a tu alrededor? ¿Qué tal cuando muchas veces incluso sientes que no hay evidencia de que Dios esté actuando en tu vida? ¿Saben cuántas veces David se sintió de esa manera? Y en una de sus oraciones, David lo expresa y dice, orando a Dios, dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿No les parece que es una oración como de desesperanza? Algo así, Dios, pero ya va. Cuando ya ni las leyes las respetan, ¿qué nos queda? Cuando ya ni siquiera respetan la vida del ser humano. ¿Se ha sentido usted frustrado cuando lee la prensa y ve la cantidad de crímenes, la cantidad de robos, la cantidad frustrante? Frustrante. Cuando ya va, pero es que si ni siquiera respetan a nadie. Yo oí acerca de una detención de misioneros, 2 misioneros que estuvieron ayudando a grupos pobres en Venezuela y los detuvieron. Y entonces los acusaron de espías. Y esta gente fue a ayudar a los enfermos. Eran médicos. Y fueron a llevar medicina y a curar a la gente, a ayudarlos. Y uno dice, pero ya va, es que ni siquiera respetan. Y David se sintió en algún momento como tú y yo nos hemos sentido. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué nos queda? Si no hay respeto de nada. Si a cualquiera lo pueden llevar a la cárcel. Mira, esa gente lo que está haciendo es el bien. Alguna vez has dicho, pero si ellos trataban era de hacer el bien, pero ¿cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden distorsionar las leyes? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Pero entonces David responde a esta pregunta y dice, el Señor está en su santo templo, en los cielos el Señor tiene su trono. ¿Qué dice David? El Señor, ¿dónde está el Señor? En su santo templo. ¿Y qué tiene allí el Señor? Está en los cielos. Él está en los cielos y allí y está en su trono. Ahora, la pregunta es, ¿acaso esto responde a la pregunta de David? Si David dijo, si los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Dónde está nuestra esperanza? Es lo que está diciendo David. Y luego dice, bueno, pero es que el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. ¿Por qué esta respuesta es poderosa para David? ¿Por qué es poderosa para David? Ahora, ¿cuándo hace David esta oración? Lo escribe en los Salmos, pero su historia está en 1 Samuel 22:16. Y fue cuando Saúl, el hombre que perseguía a David, sentenció a muerte a un sacerdote llamado Ahimelech. Y dice Ahimelech, ten por seguro que morirás junto con toda su familia, gritó el rey. ¿Quién era ese rey? Era Saúl. ¿Y qué estaba haciendo Saúl? Estaba persiguiendo a David. ¿Y por qué lo perseguía? Porque sentía envidia de él.
Porque David, cuando mata a Goliat y entonces comienza a comandar algunas batallas, un día llegan de las batallas y entra Saúl, el rey, y entra David como el comandante. Y ahora entonces las mujeres del pueblo cantaban, coreaban una canción que se había puesto de moda en aquel tiempo. La canción decía algo como esto. Decía: Saúl derrotó un ejército, pero David mató a 10. Derrotó a 10 ejércitos. ¿Y qué sintió Saúl cuando escuchó a estas mujeres cantar la canción? Y todas la coreaban, ¿no? Sintió envidia. ¿Cómo? Si le atribuyen a David todas las victorias, solo falta que le den el trono. Pensó y dijo, lo declaró Saúl. Saúl estaba muy molesto, y esta es una historia muy apasionante, y si nunca has leído la Biblia, déjame decirte que la Biblia tiene historias muy apasionantes y muy conmovedoras. Así que Saúl comenzó a perseguir a David, y aunque muchos mediaron, incluyendo a Absalón, el hijo de Saúl, medió, nada pudo detener esta envidia. Cada vez crecía más, y Saúl comenzó a perseguir a David, y David, huyendo, llega entonces a un lugar llamado Not, a un pueblo llamado Not, y en el pueblo de Not vivían solo sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran de la tribu de un patriarca llamado Leví, ¿ok? Venían de una descendencia, eran los que podían ser sacerdotes en aquel momento. Así que estos sacerdotes que vivían en Not, ahí entonces tenían el templo y tenían algunas cosas, y David llega y tiene hambre y llega muy mal, y entonces le pide que le den alimento. Y recuerdan que en el templo traían al templo los alimentos como ofrendas a Dios. De eso vivían los sacerdotes. De eso comían y alimentaban a su familia. Y ellos le dieron alimento, y David no les cuenta a ellos que Saúl lo está persiguiendo. Ellos están pensando que David todavía es el oficial más importante de Saúl. Y él dice, oye, mira, a mí me falta un arma, no tengo arma. Y en aquel tiempo no crean que todos los soldados tenían espadas, ¿ok? Los israelitas peleaban con piedras y palos. Y es algo de la historia que necesitamos aprender. Los israelitas en el tiempo de David no tenían espadas ni escudos. Esa es la razón por la cual David, cuando le colocan la coraza, la armadura para pelear contra Goliat, dice que él no sabía cómo usarla, porque los únicos que tenían espadas que en aquel tiempo era Saúl y su hijo Absalón. Pero David necesitaba un arma, y le dice a estos, mira, yo no tengo un arma. Y como ellos habían guardado la espada de Goliat, al que David había derrotado, entonces le entregaron la espada de Goliat, y David se va con la espada de Goliat. De todo eso se entera Saúl, y ahora entonces llega al pueblo de Not y confronta a Ahimelech y le declara la muerte. Y Ahimelech le dice, pero ya va, yo estoy pensando que él sigue contigo, pero yo no sabía que ustedes se habían peleado. No, este hombre me traicionó y tú lo estás ayudando. Y le declara la muerte. Y miren lo que ocurre. Dice, y le ordenó a su escolta, maten a estos sacerdotes del Señor. Los señaló a todos y dice, mátenlos a todos. Todos son unos traidores. Imagínense la envidia y la ira a donde llega en el corazón de Saúl. Ahora, ¿Saúl respeta la investidura de estos sacerdotes? Saúl dice, bueno, ya arreglemos que esto. No, Saúl está ciego por la ira y dice, los matan a todos. A estos sacerdotes del Señor, porque son aliados de David y conspiradores con él. Estos son conspiradores, no me importa, vamos, tienen que morir. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Saúl está pensando mal de esta gente. Esta gente no sabe. Ahora, ¿qué ocurre? Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. En otras palabras, ellos dirán, hey, rey, nosotros te podemos obedecer en todo, pero ya va, aquí ya te extralimitaste. ¿Cómo que nosotros vamos a matar a estos hombres? Si estos son los descendientes de Leví, estos son los sacerdotes, esta es la gente que trabaja a favor de Dios. Y no le obedecen. Entonces Saúl le dijo a Doeg, hazlo tú. ¿Y por qué le dice a Doeg? Ya lo van a saber por qué le dice a Doeg.
Así que ese día Doeg, el edomita, en otras palabras, Doeg era un extranjero. Doeg no conocía los valores del pueblo de Israel. Por lo tanto, no le importaba si eran sacerdotes o no, no les daba valor. Así que toma a un extranjero y le dice, hazlo tú, los atacó y los mató. Ahora, miren que esta es una parte muy dolorosa de la Biblia. 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras. Y miren, la Biblia tiene una economía. Si está escrito algo, por algo está escrito. ¿Por qué nos refiere que aún llevaban sus vestiduras? Como diciendo, hey, ellos estaban en pleno servicio. Ellos estaban trabajando en el templo. Ellos estaban haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Y haciendo lo que Dios les había mandado a hacer, ¿qué ocurrió? Murieron. Ahora yo les hago una pregunta. Porque estas son preguntas que uno se hace a veces, ¿verdad que sí? Si ellos eran los servidores de Dios, ¿por qué Dios permitió que los mataran? Si ellos eran hombres que hacían la voluntad de Dios, ¿por qué Dios no le mandó un infarto de una vez a Doeg para que no levantara su mano contra ellos? ¿Por qué Dios no lanzó un rayo, fuego del cielo, hizo algo? ¿Alguna vez no te has hecho ese tipo de preguntas tú? ¿Alguna vez no te has preguntado, pero ya va, si Dios es Dios, ¿por qué permite esto? Es que a veces entender lo que Dios está haciendo toma tiempo. Él es Dios sobre todas las cosas. Él dirige el destino de la humanidad y a la larga Dios traerá victoria. Dios está escribiendo una historia y esta historia lleva escenas de dolor. Esta historia lleva escenas difíciles. Pero créanme, esta historia tiene un gran final para aquellos que obedecen y sirven al Señor. Y miren, 85 sacerdotes en total, pero este dolor no termina ahí. Y dice, después Doeg, recuerdan a Doeg, ¿verdad? El extranjero, se dirigió a Nod, la ciudad de los sacerdotes, y mató a las familias de los sacerdotes. Mataron a hombres y mujeres, a los hijos de estos hombres, a los papás de estos hombres, a las mamás de estos hombres, niños y recién nacidos, y todo el ganado, burros, ovejas y cabras, lo mataron. Todo un pueblo fue exterminado por la envidia y la ira de un hombre. Y es allí cuando toda esta historia David la conoce. ¿Por qué? Porque dice, solo Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech. ¿Recuerdan el sumo sacerdote Ahimelech? Aquel que le explica a Saúl, hey, yo no sabía. Y que Saúl le declara la sentencia de muerte. Escapó y huyó a donde estaba David. Y le cuenta la historia a David. Y le dice, David, ¿tú recuerdas que tú fuiste ayer allá al templo? Mi papá, tú sabes que él no sabía que tú estabas peleado con Saúl. Y David no se lo dijo. Es más, David le mintió cuando fue. Y ahora, por David ocultar cosas, miren todas las consecuencias que trae. Ahora, David está sorprendido porque ese era su rey también. Y David está pensando, hey, pero ¿cómo se puede llevar esto al extremo? Piensa David. Y hay algo que podemos aprender de esto. Tu ministerio más grandioso, tu servicio más grandioso hacia Dios, no va a salir de tus fortalezas y éxitos. Tu ministerio más grandioso podría salir de tu dolor más profundo. ¿Lo sabías? Y cuando usted dice, yo admiro a David, la razón por la cual admiramos a David es porque David llevó una vida de profundo dolor y de profundo acercamiento a Dios y conoció a Dios en medio del dolor y en medio de la aflicción. Yo leía a Rick Warren, el pastor Rick Warren de la iglesia Sarebat, y él a Rick Warren hace 2 años, un hijo se le suicidó. Y uno va a pensar, pero ya va, ¿cómo un hijo de un pastor se puede suicidar? Imagínense, Rick Warren escribió el libro escrito por un pastor más leído de toda la historia, Una vida con propósito.
es uno de los hombres más influyentes, no de Norteamérica, del mundo entero. Ha ayudado a tanta gente y un hijo se le suicidó. Y Rick Warren decía, yo pude haberme quedado en el dolor en medio de ese momento, pero yo entendí que Dios iba a usar ese dolor que estaba en mi vida para hacer algo también por la vida de otras personas. Y él dice, no es que Dios hizo que mi hijo se suicidara, dice él, no. Pero yo creo que Dios, si yo lo sigo amando, incluso va a usar ese dolor en mi vida. Y ahora él tiene una gran conferencia para padres que han perdido a sus hijos y para familias que han vivido el trauma del suicidio. Y miren cómo lo que experimenta ahora sirve. Y ahora David entonces pronuncia esta oración. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y ahí entonces David señala, el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono. Y tú te preguntarás, ¿y por qué eso brinda esperanza a David? Y hay otro personaje del cual quiero hablar, porque es muy importante ahora, porque un día Dios le abrió la cortina y él pudo ver el trono de Dios. Y mirando a este personaje vamos a entender por qué eso le brinda tanta esperanza a David. Y este personaje es un profeta. ¿Y quién es un profeta? Un profeta, a diferencia de un sacerdote, es alguien que le habla al pueblo en nombre de Dios. La palabra más descriptiva de un profeta es el Señor dice. Un profeta nunca habla en su nombre. Un profeta jamás da consejos. Los profetas del Antiguo Testamento jamás dijeron, pueblo de Israel, yo les aconsejo. No. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre un profeta y un sacerdote? El profeta hablaba en nombre de Dios al pueblo y el sacerdote hablaba en nombre del pueblo a Dios. La diferencia era la dirección de la palabra. Con sus anuncios, entonces, él daba lo que Dios decía, pero lo que Dios decía, ¿usted cree que a la gente le alegraba todo el tiempo? Así que habían momentos cuando el profeta decía cosas buenas. Y cuando el profeta decía cosas buenas, ¿cuál era la palabra descriptiva? Era la palabra beraká, que quiere decir bienaventurado, bendito. Y por eso Jesucristo vino a anunciar las buenas nuevas y el sermón del monte. Jesús actúa como un profeta porque él dice, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Estaba diciendo cosas buenas. Pero ¿qué ocurría cuando entonces el profeta venía y decía cosas que no eran buenas? Entonces decía, así dice el Señor. Y del profeta que hoy les quiero hablar es del profeta Isaías. Porque Dios le muestra a Isaías algo del cielo. Isaías 6:1 nos muestra cómo Dios llama a este profeta y dice, el año de la muerte del rey Usías. Y es muy significativo esto, porque si lo pasas por alto no vas a entender qué tan importante es. Es la muerte de uno de los reyes más importantes que gobernó sobre Israel. Gobernó 52 años y comenzó a gobernar a la edad de 16 años. Ahora, ¿por qué Usías está considerado entre los 5 más importantes reyes que tuvo Israel? Y él gobierna sobre los judíos, este hombre llamado Usías, y hace reformas espirituales muy importantes, pero su vida fue como una novela shakespeariana, ¿no? Él comenzó muy bien y el último año antes de morir, Usías se llena de orgullo, le había ido tan bien, a 51 años de su reinado, un día entra al templo y quiere ofrecer el incienso, que era algo que solo podían hacer los sacerdotes. Los sacerdotes le dicen, no haga eso, rey, porque usted es rey, pero usted no es sacerdote. Y esa es la función de un sacerdote. Y el rey, no me detengan. Y cuando ya lo va a hacer, en la frente le aparece lepra. Y le dicen, rey, mire su frente, se está llenando de lepra. Y enseguida suelta el incensario y sale corriendo del templo. Pero es apartado del pueblo, porque los leprosos tenían que ser apartados.
Y ese fue su último año de vida, se volvió un leproso y murió apartado, pero la gente lo siguió queriendo porque hizo tantas cosas y cuando él muere, todo el pueblo estaba muy triste. E Isaías estaba muy triste. Y algo interesante de Isaías es que la mayoría de los profetas que eran agricultores o venían de familias muy pobres, pero Isaías venía de una familia acaudalada. Isaías venía de una familia rica, Isaías venía de una familia notable. Y eso era algo interesante porque Isaías tenía acceso a los reyes y a los magistrados. Y Isaías siente el dolor. Imagínense lo que es perder a un rey. ¿Cómo es una nación cuando pierde a un rey que ha gobernado 52 años? Ahora, ¿saben ustedes qué ocurrió hace 52 años? Significativamente notable en los Estados Unidos. El asesinato de un presidente. Entonces yo vi que él gobernó 52 años y me fui 52 años. ¿Qué estaba pasando aquí en los Estados Unidos? Vendría la muerte de un presidente en noviembre. El presidente Kennedy. Fue uno de los presidentes más carismáticos que tuvo esta nación, más querido. Es más, cuando asesinaron al presidente Kennedy, se reportaron cientos de suicidios, no solo en los Estados Unidos, sino en América Latina. El presidente Kennedy hizo una gira muy importante por toda América Latina y es más, visitó naciones como Venezuela, Chile y otras naciones, fueron visitadas por el presidente Kennedy un año antes de su muerte. Su noticia produjo una conmoción a la nación, una conmoción. La nación se conmovió, hubo tanto dolor por la muerte de este hombre. Y es lo que quiero que traspolen. Isaías está en un momento de dolor y la nación de Israel está en un momento de dolor. Y en ese momento de dolor y en ese momento donde ellos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Isaías dice, vi al Señor excelso y sublime. ¿Sentado en dónde? En un trono. ¿Y qué dijo David cuando preguntó, ¿y qué esperanza tendrá el justo? Y si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Y dijo, el Señor está en su santo templo. Allí en los cielos el Señor, ¿qué tiene? ¿Y qué ve Isaías? Ve el trono. Ve el trono y dice, las orlas de su manto llenaban el templo. Y la palabra orlas no es una palabra que usamos comúnmente, ¿verdad que no? O sea, usted no dice, hey, no, mira, porque las orlas, no, y esas orlas sí estaban bellas. Usted usa la palabra orlas. Entonces estas palabras que uno no usa exigen una explicación. ¿Ok? Las orlas son las decoraciones que hay al borde de los mantos. Esas son las orlas. Incluso también se llaman orlas a las decoraciones que colocan al borde de los diplomas o de los certificados. Cuando va un certificado, las decoraciones se llaman orlas. Entonces, las orlas de su manto llenaban el templo y esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando tú ibas a una boda, cuando tú ibas a un evento público importante, de acuerdo al material que estaba hecho, tu ropa describía tu posición. Tu posición. Así que si usted llevaba entonces, ¿qué le digo yo? Si usted llevaba un manto y el manto tenía la piel de tejón, usted tendría una gran posición. Si usted llevaba un manto y tendría otro tipo de animales, entonces a medida que el manto era más de mejor material, usted tendría mayor posición. Pero miren que el manto era tan largo, el manto del Señor en su trono es tan largo, que sus orlas, dice, llenaban ¿qué? El templo. Yo les hago una pregunta, ¿alguien podrá entrar caminando en el templo del Señor? ¿Qué creen ustedes? No. Porque ¿qué pasa si usted entra caminando? Pisa el manto, ensucia el manto. Entonces, ¿cómo es eso en el templo? Porque si todo el templo está lleno del manto del Señor. Ahora, ¿qué representa lo largo del manto? En la antigüedad representaba el poder que esa persona tenía. Mientras más largo es el manto,
mayor poder o importancia tiene la persona. Así que ustedes lo han visto en las bodas. ¿Cuán largo es el vestido de la novia? ¿Sabían que en las bodas el vestido más largo debería ser el de la novia? El velo más largo debería ser el de la novia. Imagínense, si la dama guía tiene un vestido más largo, una cola más larga que la novia. El orden se perdió, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuán largo es el manto del Señor? Es tan largo que sus orlas cubren todo el templo, llegan hasta el borde. Y en la coronación de la reina Isabel, miren lo largo que es su manto, que tiene que ser llevado por 6 doncellas. ¿Y saben qué representa ese manto? Representa su autoridad. Ahora, si la reina reconoce que tiene autoridad y los demás lo reconocen, ¿y por qué lo describen por lo largo del manto? Les diré entonces una cosa, entiendan, cuando vean que las cosas van mal en el mundo, recuerden que la autoridad del Señor lo llena todo y que a la larga Él está escribiendo la historia. Y no importa el mal que haga, todo será para bien de aquellos que le aman. Que cuando veas las cosas abrumarte a tu alrededor, solo tienes que mirar y recordar, Él está en control. Él está en control. Él permanece en control. Y hay una vida eterna. Y Dios está escribiendo una historia maravillosa para cada uno de nosotros. Y luego entonces dice, por encima de Él había serafines. Y escuche, es la única vez que en toda la Biblia se menciona la palabra serafines. No existe, y muchos piensan quizá que los serafines son los mismos querubines, pero si fueran los mismos querubines no los mencionaran. Solo Isaías ve serafines. ¿Y qué hacen los serafines? Lo que entendemos es que hacen esto. Cada uno de los cuales tenía 6 alas. Sirven delante de la presencia del Señor. ¿Y cuántas alas tienen? 6. ¿Y por qué tienen 6? Veamos por qué. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y Dios tiene una manera de hacer a sus criaturas y usa una economía para hacer las criaturas. Y por eso los peces tienen branquias y tienen aletas porque viven ahí debajo del agua. Y nosotros no tenemos branquias porque no las necesitamos. Así que Dios no te va a dar algo que tú no necesitas. ¿Ok? Bueno, a veces usted se ve al espejo y cree que le dio orejas de más. Pero que yo no las necesito. Quizás sí las necesita, uno no sabe. Pero ¿para qué me dio tanta nariz? Bueno, quizás la necesita, yo no lo sé. Pero hay algo en la economía divina. Si le colocó 6 alas es porque la estructura de ellos tiene una función. Ellos necesitaban volar para no pisar el manto que representa la autoridad. Así que con unas volaban, pero con 2, ¿qué hacían? Cubrían su rostro. La pregunta es, estos seres celestiales que sirven directamente en la presencia de Dios, ¿por qué tendrán que cubrir su rostro? Porque la majestuosidad de Dios es tan grande. ¿Por qué David dice, el Señor está en su trono? Les diré algo. Isaías lo que está viendo le hace olvidar que el rey se había muerto. Le hace olvidar que entrarían en una crisis. Le hace olvidar todo. Isaías cuando mira el trono, Isaías lo que entiende es, wow, tengo un Dios maravilloso, formidable. Y como Jesucristo dice, el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, va a vivir. ¿Y sabes qué ocurre en medio de tus crisis, en medio de las frustraciones, en medio de todo el dolor que tú ves? Cuando tú fijas tu mirada en el rostro de Dios, en el trono de Dios, cuando tú fijas tu mirada en la autoridad de Dios, en el poder de Dios, en la magnificencia de Dios. Vamos, es que no hay palabras que yo pueda usar para describirlas, para describir a Dios. Tu dolor en ese momento se hace menos pesado. Tu angustia cesa
y comienza a reinar la confianza. Ahora, ¿por qué cubrían sus pies estos serafines? No lo sabemos, pero probablemente también voy a Moisés cuando fue al arbusto y Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies. Los pies nos enseñan que somos seres creados. ¿Ve cuando alguien le dice, ponga los pies sobre la tierra? ¿Qué le está diciendo? Hey, usted todavía es un humano. Usted todavía es un ser humano. Y decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué decían? Santo, santo, santo. Ahora, ¿por qué no decían santo y listo? Porque esto es parte de la literatura judía, la manera de escribir de los judíos o de hablar. Nosotros usamos negritas, nosotros usamos comillas, nosotros subrayamos, nosotros usamos símbolos de exclamación, ¿sí o no? Signos de exclamación. Ellos también los usaban, pero cuando algo era muy, muy, muy grande, lo más importante, repetían la palabra 3 veces. Entonces Dios no es que es santo, Dios no es que es santo, santo, no. Dios es todo, lo más grande, lo más puro, lo más diferente a la maldad que tú puedas conocer, lo más diferente incluso a nosotros. Ese es Dios. Por eso es santo, santo, santo. Y en ese trono, ¿sabes quién está? El que es santo, 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 todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y qué está ocurriendo con Isaías? El rey ha muerto, la nación está de luto y en ese momento Isaías ve al soberano, al que tiene el control de todas las cosas. Y no importa lo que veas en el mundo, sobre nosotros rige un rey soberano que tiene el control de todas las cosas, que está escribiendo una historia y que cuando tú le entregas tu vida a Él, tú comienzas a ser parte de esa historia que Él está escribiendo. ¿Sabes que cuando tu vida le pertenece a Él, tu final es el éxito? Y yo quiero que esta semana, ante la incertidumbre, tú elijas pensar positivamente. ¿Y qué es pensar positivamente? ¿Es sencillamente tener una esperanza vana? No, es recordar quién es tu Señor. Y pensar en la soberanía de Dios. Porque cuando Isaías está frente al trono, olvida, hey, este rey murió, pero ¿sabes qué? Dios tiene el control. David, cuando ve todo lo que ha hecho Saúl, en medio de eso dice, bueno, mira, el Señor está en su trono. Esta historia todavía no ha terminado. Y este rey llamado Saúl, que cree que tiene todo el poder, ¿sabe qué? Él no es el que escribe la historia. Yo tengo un Dios que escribe la historia. Y declara, Dios está en control. Y yo esta vez le quité la palabra aún. Porque cuando tú tienes fe, cuando hay convicción de esto en ti, no te haces la pregunta, ¿y dónde está Dios en esto? ¿Y será que aún Él está gobernando? ¿Y será que...? No, tú reconoces, Él está en control. Así que esta semana quizás van a ver cosas ustedes, o quizás durante este mes van a leer noticias, incluso van a pasar cosas personales, porque cuando el asunto es personal nos impacta más, ¿no es cierto? Con todo y eso, ¿qué quiero que hagas? En medio de la incertidumbre, elige pensar positivamente y pensar en la soberanía de Dios, declarando que Dios está en control. Y yo quiero invitar a nuestra gente allá en el campus de Gran Versalles. Vamos a orar y voy a pedir al pastor que está ahí al frente que pueda venir y orar junto a ustedes. Y que tú puedas colocar tu mente y tu corazón en esa soberanía maravillosa de Dios. Qué gran serie hemos tenido. Dios aún está en control. El reto para esta semana es muy simple. El reto para esta semana es cuando vengan esas cosas a tu vida que no te gustan, que te desagradan, que te causan incertidumbres, que no sabes qué va a suceder. En ese momento aún Dios está en control. Porque la Biblia dice que no cae ni siquiera una hoja de un árbol sin que Él esté en control.
¿cuánto no más? Si está interesado Dios, si está en control de una pequeña hoja, estará en control de tu vida, de tus negocios, de tus relaciones, de tu parte emocional, de tus amistades significativas, de tus estudios. De Venezuela, ¿creen que Dios está en control? Aún cuando tú tengas expectativas, cuando no sepas qué va a pasar, cuando tengas incertidumbre, cuando tengas inseguridades, quiero que entiendas, esta serie toda se ha tratado acerca de eso. Dios está en control. ¿Quiénes tienen algunas incertidumbres acerca de su futuro? Qué bueno. Cada vez que esta semana vengan esas incertidumbres a tu mente, si hoy han estado incertidumbres a lo largo que hemos estado hablando de esta serie, esta enseñanza de hoy, incertidumbres, yo quiero que tú elijas pensar positivamente y elijas pensar acerca de la soberanía de Dios, diciendo, cuando llegues, algunos de ustedes están pasando por situaciones, dificultades, algunos de ustedes están pasando problemas en su trabajo, de pronto algunos de ustedes tienen jefes intensos, un poquito pues. En ese momento, cuando pienses, a mí me van a botar de aquí, tú vas a decir, pero Dios está en control. Cuando tú pienses, uy, este compañero de trabajo que no lo soporto, aún con todo y eso, Dios está en control. Cuando tengas un problema con tu pareja, algunos de ustedes están teniendo problemas con su novio, con su novia, con su esposa, tienes 10 años y estás pensando pensamientos nefastos, elige pensar positivamente y dite a ti mismo, Dios está en control. Dios está en control. Cuando no te aprueben la carpeta de Cadivi, ¿qué tienes que decir? Dios está en control. Yo voy a hacer lo que está en mi lado, lo que está en mi control, pero con todo y eso tengo un Dios soberano que está en control. Cuando tú veas cosas injustas aquí en la tierra, en Venezuela, tú lo que tienes que levantarte y decir, Dios está en control. Dios me ama a mí mucho más. Dios te ama a ti muchísimo más. Nos ama mucho más que una sencilla hoja de un árbol que viene en caída, ya muerta, para pasar a ser abono. Si una hoja de un árbol es importante, ya en sus últimas etapas de vida, quiero que sepas que tú y yo somos mucho más importantes para Dios. Y que en cualquier momento de tu vida, Dios está en control. Cuando vengan esos momentos difíciles para ti, recuérdate lo que has aprendido aquí en tu iglesia, lo que Dios te ha dicho a través de los mensajeros, que lo importante es el mensaje y el mensaje poderoso para tu vida. Y es lo que vamos a practicar toda esta semana. Elige cambiar tus pensamientos de negativos a positivos. No, espérame. Y elige pensar en la soberanía universal de tu Creador. Y decirle, aun cuando tengo incertidumbre acerca de mi futuro, del futuro, de mi familia, de mis finanzas, de mis emociones, de mi parte financiera, de mis trabajos, de mi negocio, mi universidad, de mis relaciones significativas de este país, Dios aún está en control. Algunos de ustedes, esta semana, quizás la semana pasada, tienen tiempo batallando con una enfermedad, con un familiar que está enfermo, con algo que te produzca ansiedad, porque una enfermedad fuerte, lo primero que tú piensas y lo relaciones es con muerte, y hay incertidumbre que llega a tu vida. Aún en esos momentos, cree que Dios está en control, porque así lo es. Dios es un Dios soberano que está sobre un control absoluto de todo. Yo quiero que tú pienses en esas áreas de incertidumbre en tu vida. Si es en tu trabajo, en lo laboral, quiero que pienses ahora mismo en qué te está colocando ansioso, ansiedad en tu corazón, en tu carga, que te carga, que parece que no te dejará andar, que es un peso sobre tus hombros grande, que te baja, que te disminuye. Esta semana, cada vez que vengan esos pensamientos a tu vida,
elige pensar positivamente y elige pensar en la soberanía de Dios. Y dite a ti mismo: Dios, tú estás en control. Y como dice el Salmo precioso, el 45, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cuando tú veas maldad en nuestros gobernantes, cuando tú veas maldad en tu pareja, cuando veas maldad en ti, recuerda siempre: Dios ama la justicia, aún en este mundo injusto y caído, y ama la bondad, la justicia. Él está en control. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar juntos porque eso se haga realidad en tu vida. Y quiero que estando allí te comprometas a que esta semana vas a hacer lo que te hemos pedido, encargado que hagas. Si está bien para ti, inclina tu rostro y cierra tus ojos y piensa en lo que has escuchado y aprendido de Dios el día de hoy. Oremos juntos y elevemos una oración a nuestro Creador. Querido Padre Celestial, hoy he entendido verdades eternas y universales. Hoy tú has hablado a mi corazón, Señor, y he entendido que aun cuando vea futuros inciertos, que no tenga certeza acerca del futuro, mis inseguridades, yo elijo pararme en ti, en la roca inamovible que es tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que estos hombres y mujeres que están aquí esta semana empezará un cambio significativo de la noche a la mañana en sus vidas, declarando a cada falta de certeza, a cada momento de que tiemble su fe, ellos declararán: pero yo tengo un Dios grande y soberano, así que elijo pensar positivamente y elijo creer que Dios está en control. Aquí hay personas que tienen familiares enfermos, que ellos están enfermos. Señor, hazle entender a estos hombres, estas mujeres, que tú estás en control de su vida, que para los que aman al Señor todas las cosas ayudan a bien. Que sus problemas en la universidad, que sus problemas en el trabajo, que sus problemas en sus relaciones significativas, su esposa, sus hijos, sus padres, sus hermanos, sus tíos, aun cuando hayan problemas en esas relaciones, tú estás en control. Bendigo, Señor, a esta iglesia. Llévalos con bien a sus hogares y que esta semana sea una semana de crecimiento en tu Hijo Jesucristo. Lo declaro y lo creo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos para una próxima serie la próxima semana.